Carreño Unido, CAUN, ha propuesto que el comedor de la ciudad de vacaciones de Perlora se transforme en centro de ocio juvenil. Se trata de un edificio prefabricado que no se sabe por qué oscuras órdenes y razones del gobierno del Principado sustituyó en su momento al comedor principal de la residencia. El edificio prefabricado costó un pastizal, más de 557.000 euros del año 2002, es decir, euros nuevecitos y en una época en la que todavía se podía tomar un café por 60 céntimos. Como el resto de edificios, quedó sin uso a los pocos años y en la actualidad permanece en estado de abandono, oxidándose lentamente y criando un singular jardín de botánica extrema en su tejado. La propuesta de Carreño Unido daría nueva vida a un edificio que hemos pagado todos los asturianos y asturianas, aunque es evidente que para volver a la actividad necesitaría unos cuantos arreglos y un programa de trabajo con ideas novedosas.